El cielo nocturno brillaba con un extraño y fascinantes rayos de luz plateados y violeta, pintando los cielos como una obra maestra cósmica. Kieran ajustó sus auriculares, el bajo zumbido de la estática de su vieja consola de radio llenando el en él. Estrecho observatorio se sentó rodeado de desorden de pilas de cuadernos y café viejo, tazas y cables enredados. Era un santuario, un lugar donde podía escapar la monotonía de la vida y alcanzarlo estrellas. Literalmente esta noche, aunque ellas estrellas se extendieron hacia atrás en medio de la estática, un débil sonido lo atravesó. No era el crepitar habitual de la interferencia solar o el pitido rítmico de los sonidos distantes satélites, era algo vivo. Kieran se inclinó hacia adelante, girando las perillas con dedos temblorosos y su corazón acelerado mientras el sonido se hizo más claro. Ayúdenme, duelen. Yo no puedo. La voz era suave y lenta, temblando con una desesperación que Kieran lo congeló hasta los huesos. La mente se acelera para racionalizar lo que acaba de decir. Escuché que fue una broma o algún engaño elaborado. Sin embargo, mientras repetía la señal, la autenticidad de ese pli era innegable. La voz transmitía una emoción tan cruda que humano que le hizo apretar el pecho sin dudarlo. Kieran comenzó a decodificar la señal de su experiencia en el amateurismo, astronomía y seguimiento de señales de pago. Mientras triangulaba la fuente, las coordenadas lo llevaron a las afueras del pueblo. Cerca del bosque donde están los árboles creció espeso y alto, envuelto en misterio. Mientras agarraba su chaqueta y linterna, un pensamiento permaneció en su mente: ¿qué pasaría si? Esto era algo mucho más allá de su entendiendo el camino hacia el bosque. El camino transcurrió sin incidentes. La tranquilidad del SAP para el chirrido ocasional de los grillos en el cielo arriba parecía estar lleno de actividad. Las luces brillantes ahora son más pronunciadas. Kieran estacionó su camioneta cerca del bosque borde y se aventuró en la densa maleza, las de su linterna cortando a través de la oscuridad. Entonces vio un rastro de humo. Estropeó lo que de otro modo sería vuelo forestal prístino que conduce a un pequeño nave metálica medio enterrada. En la tierra el aire estaba cargado de olor a quemar la vegetación y el ozono y debilitar del barco emanaban ruidos crepitantes. El pulso de Kieran se aceleró mientras se acercó a su mente dividida entre el asombro y miedo aquí, con el que siempre había soñado encontrando vida extraterrestre, pero nada podría haberlo preparado para esto en un momento dado. Entre los escombros yacía una figura, la respiración enroscada e inmóvil de Kieran atrapado en su garganta, mientras se acercaba. La linterna iluminaba su forma. No se parecía a nada que la hubiera visto antes. La piel era de un tono plateado pálido que parecía brillar bajo la luz y su larga, las extremidades delgadas estaban magulladas y destrozadas con marcas oscuras y furiosas. Su cabello una cascada de color violeta intenso la enmarcaba. Rostro delicado, pero eran sus ojos la mitad abierto y lleno de un dolor inquietante que lo tenía cautivo. Ayúdame, ella susurró, su voz apenas audible, pero lleno de una urgencia que atravesó ante su vacilación. Kieran se arrodilló a su lado. Sus manos temblaban mientras intentaba evaluar su condición. Te ayudaré, dijo suavemente, su voz firme, a pesar del torbellino de emociones recorriendo él. ¿Está a salvo ahora? Su mirada parpadeó. A él le penetra un rayo de esperanza. A través de su angustia, con gran esfuerzo, ella susurró que vendrán por mí. Esas palabras le provocaron un escalofrío a Kieran, columna vertebral, quienquiera que fuese. Estaba claro que ella estaba aterrorizado de ellos, no tenía idea de quiénes eran, o con lo que estaba lidiando, pero él sabía no podía dejarla aquí. Con cuidado la levantó en sus brazos, su luz marco frágil que facilita la tarea de lo esperado. Ella se estremeció al principio y su cuerpo se tensó. Pero mientras él murmuraba palabras tranquilizadoras, ella, relajado, ligeramente inclinándose hacia su calor. El viaje de regreso a su camioneta se sintió como una eternidad. Cada sonido en el bosque parecía amplificado, cada susurro de las hojas una amenaza potencial que Kieran no pudo evitar la sensación de que estaban siendo observados. Cuando finalmente llegó al vehículo, la recostó suavemente sobre el asiento trasero, cubriéndola con una manta vieja. Su respiración era superficial pero constante, de ojos cerrados, en lo que esperaba que fuera un momento de paz. De regreso a su cabaña, Kieran pónganse a trabajar creando un improvisado área de recuperación en su pequeña sala de estar. La recostó en el sofá apoyándola con almohadas y cubriéndola con otra manta. La cabaña era sencilla, un espacio acogedor lleno de cálidos tonos de madera, y los toques personales contrastan marcadamente con el frío mundo clínico en el que parecía estar venido de. Cuando Kieran la limpió heridas con cuidado, notó los patrones intrincados en su piel se desvanecen. Líneas luminiscentes que parecían pulsar suavemente. Se maravilló de su extraterrestre fisiología, su curiosidad, luchando con la necesidad de respetar su privacidad a pesar de la aparición de otro mundo. Había una humanidad innegable en sus expresiones, el surco de su frente, el ligero tic de sus labios. Ella movió ligeramente sus ojos violetas revoloteando abiertos. ¿Dónde estoy? Ella preguntó con voz débil pero clara. Estás en la tierra, respondió Kieran agachándose
A su lado, mi nombre es Kieran, te encontré en el bosque, estás a salvo aquí. Su mirada, aunque el miedo en sus ojos se suavizó, se quedó Baluna. Dijo después de una pausa. Mi nombre es Buna. Kieran asintió con la cabeza. VUNA.HAS pasado por mucho. No. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras ella sintió con la voz quebrada mientras susurraron que me hicieron daño, dijeron que yo a Kieran le rompió el corazón y le dolió mucho. Palabras ¿quiénes? Son que te pasó. Buna dudó como si sopesara el riesgo de compartir su historia. Finalmente ella habló, sus palabras vacilantes pero llenas de emoción. Mi gente, las hembras terrales son obligarnos a criar, es nuestro único propósito. Dicen, pero yo ya no pude. Más me negué a que Kieran apretara los puños con ira, burbujeando debajo de la superficie, y ellos te castigo por eso. Baluna sintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me llaman defectuoso, sin valor, me hicieron daño, intentaron para obligarme pero me escapé, pensé que podría ser libre. Su voz se quebró y ella Kieran enterró su cara entre sus manos, le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. Eres libre ahora, Buna, no te pueden hacer daño. Estás aquí por primera vez. Un desmayo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias tú, susurró apenas su voz audible. A medida que avanzaba la noche, Kieran se quedó a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Trajo agua y algo de comida sencilla que ella le aceptó. Su fisiología alienígena luchando por adaptarse a las ofertas de la Tierra a pesar de su dolor y agotamiento. Allí había una fuerza silenciosa en ella, la determinación de sobrevivir que inspiró el fuera del bosque. Todavía estaba el estrellas arriba, titilando en testigo silencioso a su improbable encuentro con Kieran. No pude evitar preguntarme qué destino me deparaba. Le trajo a Buna, ella no era como ella, cualquier persona o cosa con la que se había topado alguna vez. Sin embargo, sintió una conexión inexplicable hacia ella mientras la observaba deslizarse hacia un sueño inquieto. Kieran hizo un silencio, prometió que no sabía qué desafíos que le esperaba o quién podría venir a buscarla, pero él la protegería. Nadie lo merecía soportar el sufrimiento que había enfrentado y él no la dejaría enfrentarlo sola. El débil zumbido de las estrellas en el exterior parecía hazte eco de su resolución. Un recordatorio de que a veces el universo tenía una forma de hundiendo las almas adecuadas. A través de la vasta extensión del espacio, la primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas que proyectan un suave resplandor sobre ella. Habitación. Baluna se movió en el sofá, delicado marco moviéndose bajo el manta. Kieran se había quedado dormido en el sillón cerca, con la cabeza inclinada hacia atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho. En el momento en que abrió los ojos, el terror de sus recuerdos la golpearon como un maremoto. Por un momento Buna no supo dónde estaba. Era el entorno desconocido, olores extraños y el suave zumbido de un radio antiguo de fondo. Confusa a ella, pero luego lo vio. Kieran, el humano que la había sacado del destruir al humano que había prometido que ella estaba a salvo. Su rostro tranquilo y pacífico, y el sueño le trajo una pequeña sensación de aliviada. Se sentó lentamente, haciendo una mueca de dolor. Le dispararon a través de sus costillas magulladas, las marcas en su piel. Todavía quedan restos de sus torturadores. Ardía débilmente, un cruel recordatorio de lo que ella había resistido. Pero aún había algo diferente en el aire aquí, un extraño sentimiento de paz que nunca había conocido. Kieran se despertó sobresaltado y sus ojos, al fijarte en ella al instante, estás despierto, dijo con la voz áspera por el sueño pero cálido y preocupado. ¿Cómo te sientes? Mejor, Buna, respondió su voz orar, pero ella miró fijamente sus manos, tenues líneas luminiscentes en su piel brillando suavemente. Yo no sé cómo. Gracias, no tienes que hacerlo, dijo Kieran, de pie estirándose antes de agarrar un vaso de agua para ella. No pude, simplemente te dejaré ahí fuera. Sea lo que sea que haya sido. Aunque mereces una oportunidad para sanar. Baluna dudó en tomar el vaso con manos temblorosas. Tu gente son humanos, a todos les gustas, aunque Kieran se rió entre dientes. Había un dejo de tristeza en su tono. No todos, pero hay buenos gente aquí, Buna. Verán que ella bebió el agua con cuidado, su cuerpo aún adaptándose al extraño líquido. La bondad en sus palabras y acciones era extraño para ella, un marcado contraste con la naturaleza fría e insensible de su propio pueblo. El Terror valoraba la fuerza, la sumisión y productividad por encima de todo. Compasión fue visto como una debilidad por su gente. No lo entendería, Buna le susurró. Mirada distante, nos ven como herramientas, nada es más. Si me encuentran me llevarán, regresa o peor aún no te encontrarán. Kieran dijo firmemente sentándose a su lado. Haré, estoy seguro de ello. Por primera vez en años Baluna se permitió creer en la posibilidad de seguridad, pero también como esperanza parpadea dentro de ella. Una sombra de duda. Se alzaban los terroristas implacables y no la dejarían escapar sin respuesta. Los siguientes días fueron un desenfoque de recuperación y descubrimiento. Kieran le enseñó a Buna los conceptos básicos de la vida humana, cómo comer, cómo vestirse y cómo vestirse, comunicarse más efectivamente con su naturalidad. Su inteligencia la hacía aprender rápido, aunque a menudo se maravillaba de la sencillez y belleza de las costumbres
Humanas una noche, mientras estaban sentados afuera bajo las estrellas, Buna hizo una pregunta que había estado dándole vueltas en la mente. ¿Por qué lo hiciste? Ayúdame, Kieran, no sabías quién era yo. O lo que había hecho Kieran, se recostó en su silla. Con la mirada fija en el cielo, supongo que siempre creí en ayudar a aquellos que lo necesitas. No importa de dónde seas o lo que eres, si alguien está en problemas tú haces lo que puedes, Buna lo estudió. Ojos luminosos que reflejan la luz de las estrellas, tu gente debe valorar la bondad. Algunos lo admitieron, Kieran, pero no es así. Siempre es fácil. Tenemos nuestros defectos como cualquier otra especie, pero cuando asuntos que nos unen su corazón dolorido ante sus palabras, el Terau nunca lo haría. Entenderles tal concepto, los individuos eran prescindibles de su valor medidos únicamente por su capacidad para contribuir a la supervivencia de la colectivo. Eres diferente, dijo Buna suavemente, no solo de tu gente pero de cualquiera que haya conocido. Kieran sonrió aunque con un dejo de vergüenza coloreó su expresión. Lo tomaré como un cumplido. Una tarde como Buna se aventuró con cautela fuera de la cabina. Ella sintió el calor del sol sobre ella, la piel por primera vez, era extraña sensación diferente al frío artificial. La luz de los hábitats tarlianos, se estiró sus brazos hacia el cielo, dejando que los rayos dorados bailan a lo largo de su piel. Plateada, Kieran observaba desde el porche una taza de tener un café en la mano. ¿Se siente bien, no? Baluna le dirigió una sonrisa genuina, iluminando su rostro. Es maravilloso, tu mundo es hermoso, Kieran. Me alegro de que pienses así que dijo sonriendo, no es perfecto. Pero de su hogar, mientras explora el cercano Forest, Boluna se encontró encantada por la vibrante vida a su alrededor. Los pájaros cantan melodiosamente en el sexo Basin Harmony y al suave susurro de las hojas creó una sinfonía de la naturaleza. Ella se maravilló de la interconexión de todo, es evidente contrasta con la mecánica estéril. Había conocido la existencia, pero su alegría era de corta duración, ya que el sol se ocultaba tras él en el horizonte. Un leve zumbido resonó a través del bosque con sonido que me dio escalofríos. Su columna vertebral congeló su instinto gritando que el peligro estaba cerca. Kieran apareció a su lado momentos después. Su expresión grave, ¿oyes eso? Baluna sintió con el corazón latiendo con fuerza. Están aquí, el Tero. Me encontraron. La mandíbula de Kieran apretados. Necesitamos movernos ahora hacia atrás. La cabaña. Kieran agarró una bolsa que tenía preparado en caso de emergencias. En el interior había suministros, mapas y un pequeño dispositivo que él había estado trabajando en algo que esperaba confundiría cualquier señal que el tarot podría usarse para rastrear a Buna. Buna lo observó. Una mezcla de miedo y gratitud en sus ojos. No tienes que hacer esto. Kieran, ven por ti también. Si me ayudas, él conoció su mirada inquebrantable. No los dejaré, tómate un descanso y resolveremos esto juntos. Mientras huían hacia la noche, Baluna sintió un calor extraño en ella. Pecho, algo que ella nunca había lo que experimenté antes. No era solo miedo de captura o el alivio de escapar de ella, fue una constatación de que por primera vez momento en su vida en que alguien realmente se preocupó por ella y haría lo que fuera necesario para protegerlo tal como él lo protegía. Allí el bosque se extendía sin fin, ante ellos se alzaba un laberinto de imponentes árboles y caminos sinuosos. Kieran lideró el forma en que su movimiento es rápido y calculado, aunque de vez en cuando miraba hacia atrás. Asegúrese de que Buna mantenga pase con su cabello plateado. La piel brillaba levemente bajo la luz de la luna, la convierte en un blanco fácil. El Terou estaba escaneando su presencia. Quédate cerca, Kieran susurró su voz. Buna sintió con la cabeza baja pero firme, mientras respiraba. Viene en jadeos rápidos y superficiales. El miedo se estaba asfixiando, pero ella lo hizo a un lado. Kieran había arriesgado todo por ella, seguridad, su hogar, su vida. Ella no pudo. Ahora vacilaba el débil zumbido que habían oído. Antes escuchaba un zumbido amenazante, cada vez más fuerte, que vibraba a través del aire. Baluna, los pasos vacilaron, sus ojos luminosos ensanchándose en el terror. Están cerca, murmuró su voz temblorosa. Kieran dejó de escanear abruptamente. Sus agudos instintos le decían su entorno. No podían escapar de lo que fuera que estaba sucediendo. Al llegar se giró hacia Buna, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Encuentra una salida a esto, dijo en su tono inquebrantable. Pero tienes que confiar en mí. Lo hago, Buna respondió, aunque su miedo era. Kieran la sacó del camino principal, camino y más adentro del bosque, donde la densa maleza proporcionó algo. Se agacharon detrás de un grupo de helechos, las sombras envolviéndolos. El sonido zumbante se intensificó y por momentos más tarde, una elegante embarcación Taran se deslizó en lo alto. Su superficie brillaba con luces azules pulsantes que proyectan una luz espeluznante resplandor sobre los árboles. El aliento de Buna enganchado, mientras la nave se detenía flotando en un haz de luz bajo, barrió el lugar. Escaneo metódico del suelo del bosque. Kieran contuvo la respiración con la mano apretándose. Alrededor de un arma improvisada había fabricado un tubo de metal reforzado con bordes afilados. Sabía que era
Un débil defensa contra el alquitrán. Y la tecnología, pero fue mejor que nada. El escaneo el rayo pasó peligrosamente cerca de ellos escondite antes de seguir adelante con la nave. Se demoró un momento más, entonces reanudó su búsqueda en otro lugar. Baluna exhaló temblorosamente, todo su cuerpo temblaba. Son implacables y no se detendrán hasta que, si me encuentran, entonces tendremos que, mantente un paso por delante, dijo Kieran de pie lentamente y ayudándola a ponerse de pie. Siguieron adelante y el bosque se volvió más oscuro y más traicionero. Se volvió el terreno raíces desiguales que serpentean a través de su camino como trampas esperando para atraparlos. Buna tropezó, pero Kieran siempre estuvo ahí. Ahí para atraparla. ¿Por qué haces esto?, ella preguntó de repente, y su voz se llenó de una mezcla de confusión y asombro. ¿Me dejaste decir salvado? Kieran hizo una pausa y se giró para encararla a la luz de la luna. Captó sus rasgos resaltando la determinación en sus ojos porque es lo correcto que había que hacer. Él simplemente dijo no, uno merece ser tratado como tú. No estábamos aquí ni en ningún lugar. Baluna se quedó mirándolo con el corazón dolorido de una manera que ella no entendía del todo su bondad. El altruismo no se parecía a nada de lo que ya lo había sabido. Antes de poder responder, un estruendo ensordecedor resonó en ellos. Árboles del bosque se astillaron y cayeron como la segunda embarcación tarliana descendió. Los motores rugieron y el suelo tembló debajo. Ellos y Buna agarraron el brazo de Kieran. Ella nos apoya, están tratando de cortarnos el paso, dijo el pánico subiendo en su voz. No, si yo puedes evitarlo, Kieran murmuró en su mente mientras corría. Escaneó sus alrededores, buscando una ruta de escape. Sus ojos aterrizó en un estrecho barranco más adelante. Paredes profundas que ofrecen un escondite potencial. Coloque de esta manera, llamó tirando de la luna hacia el barranco. Se apresuraron por la pendiente rocosa. La tierra suelta y la grava hace que su descenso sea peligroso. Buna resbaló sus manos, raspando contra las rocas irregulares, pero ella se empujó hacia arriba y continuó en la parte inferior del barranco. Encontraron una cueva estrecha escondida detrás de una cortina de enredaderas. Kieran tiró las vides a un lado, llevan a Buna al interior. Antes de seguirla a la cueva, estaba oscura y humedecer el aire cargado con el olor de musgo y tierra. Buna se apoyó en un pared de piedra fría. Su pecho subía y bajaba, mientras trató de recuperar el aliento. Lo encontrarán. Nos dijo que, su voz apenas superaba unos susurros. Aquí, respondió Kieran. Su tono era de incertidumbre, al menos no de inmediato. Baluna se hundió hasta el suelo, envolviéndose con sus brazos. El peso de todo lo que había soportado amenazó con aplastarla. Kieran se sentó a su lado. Su presencia era un consuelo. Ancla en la tormenta de sus emociones. Eres más fuerte de lo que crees. Fonal, dijiste suavemente que ya sobreviviste a mucho. No dejes que te quiten eso. Ella lo miró con sus ojos brillantes. Con lágrimas contenidas, no sé si puedo. Sigue corriendo. Estoy cansado. Kieran, tan cansado, extendió su mano, descansándola suavemente en el de ella. Entonces déjame llevar algo de eso. Carga, ya no estás solo en esto. Por un momento ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido distante del tarán. Crea un recordatorio del peligro que aún se alzaba. Baluna inclinó su cabeza contra el dibujo del hombro de Kieran, consuelo de su presencia constante para él. Por primera vez en mucho tiempo, ella permitió. Ella misma tiene esperanza, no solo en sobrevivir, pero por algo más, como el agotamiento. Les reclamó que permanecieron uno al lado del otro. Su calidez compartida, un pequeño desafío contra la fría realidad a la que se enfrentaban. Juntos, enfrentarían lo que viniera a continuación y juntos encontrarían una manera para liberarse. El caballero se estiró. Su Kieran y Baluna se acurrucaron juntos en la cueva. Sus alientos se mezclan el aire frío y húmedo. El zumbido del tarán, las artesanías se desvanecieron en la distancia, dejando solo el sonido del bosque nocturno. Sinfonía. A pesar del alivio momentáneo, el peso de su situación pendía sobre ellos. Buna pesada se agitó, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí para siempre. Nos encontrarán. Finalmente Kieran asintió con la mirada, fijo en el tenue contorno de la cueva entrada. Tienes razón, pero necesitamos un plan. Correr no es suficiente. Buna inclinó su cabeza estudiándolo. ¿Qué tipo de plan? Kieran dudó, y luego suspiró. Tenemos que hacerlo. Contraatacaremos. Si podemos dañar a uno de ellos. Manualidades. Tal vez podamos enviar un mensaje. Hazles saber que la Tierra no es un lugar donde pueden hacer lo que quieran. Con los ojos de Alunan ampliado. Estás hablando de desafiar el Tarot. Kieran, su tecnología es mucho mayor, más allá de todo lo que los humanos tienen. Sé que lo he admitido, pero no eres invencible. Tú mismo lo dijiste, hay grietas en su sistema. Si podemos explotar a aquellos que ella vaciló su miedo en guerra. Con él un destello de esperanza, sus palabras lo encendieron. Gran riesgo si fracasamos, no lo haremos. Kieran